Nosotros sin bloqueo, perdón, ellos sin bloqueo tienen altos índices de pobreza. Y nosotros con bloqueo estamos trabajando todos los días para que para la población le llegue con todo y bloqueo comercial, con todos los problemas que tenemos. Y ahí la respuesta del pueblo fue hoy, para la inscripción, para la carnetización de un partido político, la movilización que hizo el pueblo. El presidente habla de racismo ideológico. Yo voy más allá. Lo que se ha implementado por parte de ellos es una campaña similar a la que tiró McCarthy contra el comunismo en Estados Unidos, que le costó la carrera, le costó la vida a muchos personeros importantes, escritores, directores, artistas en Estados Unidos, cuando se impulsó el macartismo en Estados Unidos. Las clases medias nuestras, sobre todo los opinadores, o como dijo Salas Romer en una entrevista que le hicieron, ya la van a ver, pero no pasé esa parte. Cuando llegó, Salas Romer dice que se encontró en el Venezolano TV en una pequeña Venezuela, porque todos, absolutamente todos aquellos que viven embasurando a Venezuela afuera, diciéndose venezolano, él se sentía en una pequeña Venezuela, el señor Salas Romer. ¿Qué han hecho ellos? Patricia Poleo, Marianela Salazar, el Lara, yo no sé qué, toditos los opinadores en redes. En Venezuela hay que intervenir. ¿Quién en su sano juicio, señores, pueblo de Venezuela? Yo les hago una observación, una pregunta. ¿Quién en su sano juicio espera que otro país o una fuerza multinacional guiada por los gringos se atreva a entrar en suelo venezolano? ¿Quién en su sano juicio siendo venezolano? Eso no pasó ni siquiera cuando la época de Cipriano Castro, donde sus más acérrimos enemigos, en el momento en que vieron que las potencias estaban tratando de bloquear a Venezuela, todos se levantaron a favor se levantaron como uno solo a favor de Venezuela. Y estos carajos están en Miami hablando a cada rato de Venezuela y diciendo cómo deben intervenir o no. Y parece que se convirtió en Miami, se convirtió en una fuente de trabajo, una fuente económica, hablar mal de su propio país. Nosotros estamos llamando al diálogo, yo no sé cuántas veces. El presidente Nicolás Maduro, yo creo que ha llamado al diálogo más de 500, 1000 veces. Cada vez que él ha hablado con referencia a la oposición venezolana, lo llama a dialogar. Vean ustedes el alto sentido de responsabilidad revolucionaria que tiene nuestro proceso. Nosotros, después de 18 años en el poder, todavía, cada vez que vamos a hablar con la oposición venezolana, y sabiendo que son minoría, lo hemos llamado al diálogo. Siempre. Desde el principio, primero con el comandante Chávez, y ahora se ha multiplicado ese llamado al diálogo con el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, ¿cuál es la exposición permanente, no solamente de los grupos de Miami, sino del Grupo de Lima, o del GAN de Lima, de un sector de la Unión Europea, que no son todos, de sectores reaccionarios? ¿Cuál es el llamado? Al exterminio de la revolución bolivariana. No hay términos medios. Olvídense. Ellos no nos reconocen como revolución, no nos reconocen como gobierno, menos nos van a reconocer como fuerza política. Y la idea
permanente en los cerebros de estos señores es exterminio de todo aquel que diga que es chavista. Exterminio desde abajo, desde las capas más bajas del pueblo llanito, por allá, del que está en San Blas, el que está por allá en Antímano, el que está por allá por Macarao, el que está... Desde ahí hasta las clases medias, el que diga que es chavista tiene que ser eliminado. Porque están considerando, en Miami lo consideran así, y eso lo considera la derecha venezolana, que nosotros somos un tumor, un cáncer que hay que extirpar. Vean tremenda democracia la que ellos nos demuestran todos los días. Tremenda democracia que ellos exponen. Fíjate tú, con una Nito Pérez Osuna, hablando de ya el día está próximo, así decían los gusanos en Miami, de Fidel. Así lo dijeron. Ya va a morir, ya lo van a sacar. Pero no solamente eso, sino que en Estados Unidos, específicamente en la Florida, o como le dicen ellos, en Florida, se hace un llamado por parte del señor Oscar Haza, un llamado velado a que se asesine al presidente de la República. Te cita dos casos. Uno a Trujillo, dictador de República Dominicana. Y te cita a Salvador Allende. Y en ambos casos te citan a dos traidores, a los traidores familiares de Trujillo y al traidor Augusto Pinochet, que luego hundió en la miseria, en el terror y el genocidio al pueblo chileno. Esos son los que ellos defienden. Las posibilidades, las vías democráticas que ellos defienden para que se instale una dictadura en Latinoamérica, porque no tienen, yo les decía ahorita, le hablaba en términos económicos, no tienen posibilidad de mantener un sistema neoliberal capitalista o capitalista a secas. No tienen posibilidad de mantener un sistema capitalista en pueblos que ya entendieron que hay un camino de liberación. No lo pueden hacer. Entonces la única fórmula es, primero, porque lo creen así, vamos a determinar la causa. La causa del movimiento revolucionario bolivariano, que dicho sea paso, lleva el nombre del padre de la patria, Bolívar. La misma, escuchen bien, el mismo término que borraron de la Constitución en el año 2002, que era República Bolivariana de Venezuela, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, libérrimamente elegida por el pueblo venezolano. No hay una Constitución que se haya leído más. Ellos en 2002 la borraron, dijeron República de Venezuela. Borraron a Bolívar, lo bajaron del cuadro cuando estaba juramentándose el dictador. Lo metieron el cuadro en un baño. Eso en primer término. Es decir, borrar cualquier corriente de izquierda y acusarla de castrochavismo. Chávez es un fantasma que va por toda América Latina, y no es un fantasma, es un ángel hermoso que va por toda América Latina, y los pueblos lo saben. Por eso es que es la tremenda responsabilidad que tenemos como revolución de que esto no se nos caiga bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Nosotros somos hijos de libertadores. Y como tal, nosotros tenemos que responder como libertadores. Ejemplo tenemos bastante. Ejemplo tenemos bastante. En cuanto a lo del afán, me disculpo ante mi general en jefe, ministro de la Defensa, Padrino López, porque estos carajos no saben lo que es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, definitivamente no lo saben, y ese es uno de los problemas más graves que tienen ellos. Decía el otro día, creo que fue Diosdado,
Decía, habrán individualidades. En la viña, de todo hay en la viña del Señor. Pero nuestra Fuerza Armada cambió, y cambió para siempre. Porque no es que cambió, yo quiero que entendamos esto, no es que cambió durante el periodo de Chávez, no, era antes de Chávez, ya habían militares nacionalistas que veían con asco lo que pasaba en las cúpulas de Acción Democrática y COPEI. Y allí se fue germinando ese nacionalismo, ese bolivarianismo, que luego arranca con Chávez, con toda la fuerza, el 4 de febrero en la rebelión armada militar de 1992. Se instala en el poder, año 98-99, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y venimos trabajando y avanzando. Ante nada más y nada menos que la hegemonía del imperio. Nosotros somos audaces. Cuando nosotros defendemos a Chávez somos audaces. Pues Chávez, por allá por Canadá, en Quebec, en un momento en que el socialismo ya no se hablaba y era lo peor que uno podía hacer, hablar de socialismo, Chávez desde allá, desde Quebec, dijo no al ALCA, no a la desigualdad, no a eso, porque por eso es que yo cito el artículo 1 de las Naciones Unidas, de la Carta de las Naciones Unidas, que es la libre determinación de los pueblos. En cuanto a Colombia, ellos hablan de una diáspora. Miren, no hay un pueblo, no hay un gobierno, o gobiernos, o una oligarquía reinante como la colombiana que haya tenido más desplazados en el mundo como en Colombia. Desplazados, asesinatos, secuestro, droga. 92% de la cocaína que consume Estados Unidos se produce en Colombia. El otro día yo hice aquí, saqué unos numeritos. Miren, el otro día yo saqué unos numeritos aquí. En Venezuela, nosotros tenemos más de 3,5 millones de colombianos. Nuestros. Colombianos nacidos en Colombia, que representan el 11.46% de la población de Venezuela. En Venezuela hay 1.543.000. Bueno, es una cifra exacta que tiene el que me lo mandó. De segunda generación nacidos aquí en Venezuela, hijos de colombianos. Y ellos nos van a hablar a nosotros de diáspora. Hay 474.000, casi 475.000 colombianos de tercera generación, nietos de los que llegaron aquí. En total, entre colombianos y descendientes de colombianos, tenemos más de 5,5 millones de colombianos. ¿De qué diáspora hablan? Si este país los recibió con amor. Otra cosa, sacan unas cuentas rarísimas, unas cuentas que, bueno, no, que hay 4 millones de venezolanos en la calle, en el exterior. Eso es mentira. En NTN 24 ya no se ruborizan ante las cantidades. Pasan 50.000 venezolanos todos los días para Colombia. Saquen la cuenta. Oye, no sean tan torpes, porque es que pareciera que nosotros fuéramos idiotas. 50.000, multiplíquelo por 30 días. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Y después de 30, bueno, entonces vamos a hacer una cosa, nos desalojan, aparte de eso, aparte de que nos pudieran desalojar Venezuela, pues, o sea, ya Venezuela no tuviera habitantes. Vean ustedes hasta el punto de desesperación que tienen estos grupitos. Si no, vean ustedes, supongan ustedes que sean los 50.000. ¿De verdad ustedes creen que el gobierno de Colombia va a atender una crisis o diáspora, como ellos le llaman, de ese tipo? ¿Cómo? Sí.
En Colombia la gente paga hasta por caminar, paga impuestos hasta por caminar. Un taxista paga 3 seguros de taxi. Uno anual, uno mensual, uno trimestral. La gente en Colombia muere de mengua, de hambre, mientras los que imponen ese gobierno capitalista, pero del más perverso, se enriquecen cada día más. Vaya, métase a una operación una atención de salud a un pobre en Colombia. Búsquelo. Búsquelo. Esto ha ido provocando, incluso, esto se les está revirtiendo a ellos, a cada uno de estos medios de comunicación, en cada uno de Perú, de Colombia, de Argentina, de Panamá, de Honduras, se les ha ido revirtiendo, Costa Rica, porque ya la gente que está pasando hambre, los nacidos en esa patria, los costarricenses, los hondureños, el común, ya ve al venezolano como un invasor, como un hombre que le va a quitar el trabajo, y eso ha creado roces terribles, culturalmente hablando. Usted se mete en las redes y usted ve que los insultos van y vienen entre ellos. Entre ellos. Ya no aguanto más a los venezolanos aquí. Nos vienen y nos quitan nuestro trabajo. Y una cosa con la cuestión de los estereotipos. Gracias a Osmel Sousa y gracias a Venevisión. Que las mujeres que van para allá, entonces resulta que, por ejemplo en Perú, hay la percepción de que esas mujeres bonitas, lindas, que llegan allá, le quitan el trabajo a las mujeres feitas del Perú. Ojo, eso es dicho en las redes. Dicho ahí en las redes, dicho en programas de televisión en Perú. Entonces han ido creando una guerra de pueblo contra pueblo innecesaria, que se les puede revertir, porque cada pueblo piensa por su tierra. ¿O es que ustedes creen que algún día no van a hacer un Chávez en Colombia? ¿O es que ustedes creen que algún día no va a nacer un Chávez en Perú? ¿O en Paraguay? ¿De verdad lo creen? ¿O en Honduras? ¿O en México? El ataque contra el bolivarianismo se ha convertido en un tema de los medios de comunicación, pero que no se han dado cuenta que es para determinados grupos de estratos sociales. Porque la mayoría de los pueblos adora a Chávez. Lo vieron como una bandera de libertad, de liberación de los pueblos. Y eso ellos no lo van a poder tumbar a punta de mala propaganda.